Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy en la sesión número 2 de hoy, junio 26 de 2020, tenemos como invitado al doctor Oliver Álvarez, director médico responsable de la gestión del costo médico ambulatorio, hospitalario y garantía de la calidad. También está vinculado con la Universidad del Valle C de Palmira en el programa de la licenciatura en Educación Física y Deporte. El tema de hoy es nutrición adecuada del deportista. La sala la tenemos habilitada hasta las 4:30 de la tarde. Ella se cierra automáticamente. Entonces, profe Giovanni, ya te entrego. Vale, John Freddy, muchísimas gracias. Un saludo de mi parte, pero especialmente de la Liga Vallecaucana de Triatlón, de la Gobernación del Valle, de Indervalle, quienes le han apostado en este proceso de pandemia, en donde pues hemos tratado de realizar cosas distintas y de otras maneras, y hemos aprovechado este espacio para aportarle al conocimiento, a la parte deportiva, a nuestros atletas, a sus padres de familia, a todas aquellas personas que están interesadas, los estudiantes de la Universidad del Valle, a los atletas de la Liga en general y de Colombia, una bienvenida por parte de la Liga Vallecaucana de Triatlón. Quiero darle también un saludo muy especial al doctor Oliver Álvarez, que nos acompaña en el día de hoy y quien será nuestro ponente. Entonces, muchísimas gracias, doctor Oliver, y es usted bienvenido. Muchas gracias, profe Giovanni. Entonces, John Freddy, iniciaríamos entonces con la capacitación, dándole el hospedaje de la sala de Zoom al profesor Oliver. Él desde este momento puede ya compartir la pantalla si así ya lo desea. Ok. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias a la Liga Vallecaucana de Triatlón, a la Universidad del Valle por esta oportunidad de podernos encontrar en estos espacios que ante la situación actual que estamos viviendo en el mundo por la pandemia, pues se han optimizado y son las teleconferencias y los medios virtuales. Tiene sus ventajas porque podemos llegar a mucha gente ubicada en diferentes sitios, en diferentes ciudades, etc. Entonces he sido invitado para que revisemos algunos temas y algunos conceptos relacionados con la nutrición y en especial pues la nutrición enfocada al deportista, enfocada a los diferentes deportes. Entonces he tratado de consolidar una información eh, que puede darnos luces y puede orientarnos a las personas que están en el proceso de formación, a padres de familia, a deportistas, inclusive a personas que pues están en el medio ya deportivo y nutricional, sobre conceptos generales de nutrición y la aplicación de esta al deporte. Pero pues cumplir con las expectativas que cada uno tiene. La metodología para esta reunión, pues agradecería que tuviéramos las cámaras y los micrófonos cerrados. En el momento que alguna persona tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, abre su micrófono y lanza la pregunta y buscaré la forma de responderse. ¿Me confirma, por favor, alguien si está viendo claramente la presentación, si tienen buen audio? Señor, sí se ve perfectamente. Ok, listo. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Yo creo que la charla tiene alrededor de una hora y media de duración máximo. Entonces, si quieren también al final podemos hacer un espacio para tratar de responder las dudas, las preguntas, las inquietudes que algunos puedan tener. ¿Sí? Entonces, me presento, mi nombre es Oliver Álvarez, yo soy médico general vinculado con la Universidad del Valle desde hace
algunos años en el programa de pregrado, licenciatura de Educación Física y Deporte, con algunos estudios relacionados con el tema de nutrición y dietética aplicado al deporte. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? Pues básicamente traerles a ustedes una información sobre todo el tema de nutrición a nivel mundial, el tema de nutrición relacionado con la salud, ¿sí? Vamos a tener algunos acercamientos con el tema de nutrición en el deporte y pues básicamente un espacio para aclarar dudas e inquietudes, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hablar de temas de nutrición en el deporte, pues es muy importante revisar cómo actualmente se mueve el tema de nutrición a nivel mundial, ¿sí? Nosotros tendemos a minimizar la importancia de la nutrición saludable, de una adecuada alimentación, y se convierte en algo casi que automático y algo que es inherente a nuestras vidas, ¿cierto? El comer cualquier tipo de alimentos, el de pronto dejar a un lado recomendaciones específicas con ingerir frutas, verduras, afecta mucho el tema cultural, ¿sí? Afecta mucho lo que nuestras familias han desde pequeños inculcados en nosotros, ¿sí? Eso hace de que el tema nutricional solamente le demos importancia cuando ya tengamos afectaciones en nuestra calidad de vida, en nuestra salud, y entonces ahí sí, a determinadas edades o en determinadas situaciones, abramos los ojos y digamos, bueno, vamos a pararle bolas un poco a lo que comemos y a la calidad de lo que comemos. La idea de esta reunión es de que miremos y tratemos de concientizarnos un poco de la importancia que tiene una adecuada nutrición para mantener la salud y la calidad de nuestras vidas, ¿vale? Primero este mensaje, no empecemos una dieta que terminará algún día, comienza un estilo de vida que dure para siempre, ¿sí? El estilo de vida saludable, que incluye en un porcentaje importante la adecuada nutrición, es parte fundamental para que nuestra vida tenga una armonía y para que podamos tener una mejor calidad de vida. Cada vez más los estudios, desde todo punto, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional, nos dan más información de la importancia de mantener una nutrición adecuada para evitar a futuro complicaciones en nuestra salud. Cada vez tenemos más enfermedades relacionadas en gran parte por la mala nutrición. Todo lo que tenemos actualmente en hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal y la temida enfermedad cardiovascular, que en última es la unión de varias de estas, son en un porcentaje muy importante causadas o empeoradas por una mala nutrición. Entonces, casi que ahora, desde el punto de vista médico, una de las principales recomendaciones, más que los medicamentos, más que otro tipo de intervenciones, es tener una adecuada nutrición. La Organización Mundial de la Salud ya nos viene diciendo cómo ha ido empeorando este tema en los últimos 30, 40 años aproximadamente. Desde 1975 tenemos de que los niveles de obesidad, los porcentajes de obesidad en la población de los países cada vez van aumentando. Entre 1975 y el año actual, el 2020, se ha triplicado en todo el mundo la presencia de desórdenes alimenticios, como son causando el sobrepeso y causando la obesidad. En mucho de esta charla voy a redundar sobre el tema del sobrepeso y la obesidad, porque realmente desde el punto de vista médico son gran parte de la causa de muchas enfermedades actualmente a nivel mundial. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó que el 39% de las personas adultas eran personas que tenían sobrepeso y el 13% en promedio a nivel mundial eran obesas. Pero tenemos una distribución diferente
porque tenemos países, inclusive continentes, en donde la presencia de obesidad sobrepasa los límites que podrían esperarse. En el 2019, este es otro gran problema, la población de niños y adolescentes cada vez tienen más problemas de sobrepeso y obesidad. Casi 340 millones de niños y adolescentes a nivel mundial eran obesos o con sobrepeso. Esto es algo muy crítico porque generalmente cuando tú tienes sobrepeso o tienes obesidad a cortas edades, vas a mantener ya esta condición durante toda tu vida. Y eso lo que va a hacer es que va a adelantar en el tiempo los efectos metabólicos y los daños que se pueden dar en todos los órganos y en las estructuras por la condición de obesidad y de sobrepeso. Es importante también tener en cuenta que la obesidad es una patología, ahora es una enfermedad, ¿no? Hasta hace aproximadamente 10 años se considera una condición, más no una enfermedad. Pero desde hace más o menos 10, 11 años la organización se ingresó la obesidad y el sobrepeso como una patología, como una enfermedad, y está catalogada en el listado de enfermedades, en el CIE-10, que es el listado de enfermedades a nivel internacional, como una patología. O sea que hoy es ser obeso o estar en sobrepeso, ya se considera que esa persona está enferma. Esta es la distribución a nivel global de la obesidad en el mundo, ¿sí? Entonces, como les decía ahora, tenemos un 39% de la población con sobrepeso y aproximadamente un 13% de la población obesa. Pero miren aquí, en esta distribución por colorcitos, miremos de lo peor a lo menor. Lo que está en el color oscuro es lo que tiene un porcentaje mayor al 25% de la población que vive en estos países obesa. Entonces aquí podemos ver que casi que toda América del Norte, o sea, Alaska, Canadá, Estados Unidos, tiene más del 25% de su población obesa. Igual pasa en Australia, igual pasa por acá en el Medio Oriente. Y esto hace, y miren lo que sucede aquí en el Reino Unido, esto hace de que estas poblaciones tengan unas complicaciones y unas dinámicas diferentes de la presentación de las enfermedades como consecuencia de la obesidad. En estos países, la mayor incidencia de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y demás se da en mayor proporción que los demás. Miren este color un poco más pálido, ¿sí? Aquí tenemos entre el 15 y el 25% del volumen de población que vive en estos países con problemas de obesidad. Ahí estamos, casi que todo Sudamérica, casi que toda Europa y Rusia, con unos porcentajes que están por encima de lo normal. O sea, esto se puede considerar, así como ahora estamos viviendo una pandemia, pero desde el punto de vista infeccioso por un virus, esta es una pandemia metabólica, ¿sí? Aquí tenemos una enfermedad que poco a poco ha ido ocupando espacio en todos los continentes y que realmente es el pilar para desencadenar otras patologías a futuro. Cada vez más la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal se presentan a nivel mundial con todas sus complicaciones y es por causa primordialmente de la obesidad. Miren, lo más pálido, que es el menor del 5% de la población obesa, solamente lo encontramos en algunos países del Asia, como es la India, y en muchos países de África. ¿Listo? Y lo contrario, así como la obesidad trae una cantidad de consecuencias metabólicas para todos, pues lo contrario que la desnutrición también. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es que los menores de 5 años a nivel mundial, en todos los continentes, cómo están distribuidas la presencia de desnutrición. Pues resulta que los más rojitos son los que mayor porcentaje tienen y encontramos que hay mayor cantidad de población desnutrida en el África y en los países en algunos países del Asia, incluido la India. ¿Nosotros cómo estamos? Nosotros estamos alrededor del 10-12% de población desnutrida en nuestro país.
Y esto básicamente lo tenemos en algunas zonas del país, desafortunadamente las zonas más deprimidas, más que todo algunas áreas de la costa atlántica, del Chocó y algunas áreas de los llanos orientales. Entonces, ambas condiciones, tanto la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición, producen unas afectaciones graves a la salud y son consecuencia directa de la calidad de la nutrición que estamos recibiendo. No podríamos dejar de hablar sobre las principales causas de muerte, y es importante analizar esto porque yo quiero enfatizar en que, bueno, los que mueren aquí por accidentes de tránsito, que es el 2,5 de las muertes a nivel mundial, pues no tendrán directamente una afectación por la nutrición. Pero el resto de enfermedades sí tienen una afectación directa por la calidad de nuestra nutrición. Especialmente estas, mire, la primer causa de muerte a nivel mundial, que ocupa casi el 32% de todas las muertes en el mundo, son las enfermedades cardiovasculares. Y cuando yo hablo de enfermedades cardiovasculares, hablamos de el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Hablamos de la angina de pecho y hablamos de la falla cardíaca. Estas son las enfermedades que se consideran enfermedades cardiovasculares. Estas generalmente se favorecen por los estados de sobrepeso y obesidad. Y ahora más adelante vamos a hablar un poco de eso cuando veamos el tema de lípidos rápidamente. El cáncer, también algunos tipos de cáncer, son favorecidos por la nutrición, la mala nutrición. Por ejemplo, el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes que hay tanto en hombres como en mujeres. El cáncer de colon tiene una incidencia mayor en las personas que utilizan algún tipo de nutrición no adecuada que favorece los periodos de estreñimiento o de mala función intestinal durante años, favoreciendo a que se dañen las paredes del colon y a que se produzca el cáncer. La diabetes, que produce casi el 6% de todas las muertes en el mundo, es una enfermedad que se relaciona directamente por la nutrición que tenemos día a día. Y así como esa, pues otras, las enfermedades hepáticas, etc. Entonces, vea, de esto es que nos morimos en todo el mundo, especialmente en enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que me predispone a que me aparezca una enfermedad de esta? Pues obviamente los factores genéticos, la edad, el sexo, que estos son temas no modificables. La enfermedad cardiovascular se da más que todo en hombres que en mujeres, se da por encima de los 45 años y se da generalmente en personas que han tenido padres o abuelos que han tenido enfermedad cardiovascular. Pero estos que están aquí, mire, estos que son los factores modificables, dentro de esos el exceso de peso, los altos niveles de colesterol, de triglicéridos y la diabetes, son condiciones que se afectan directamente por la calidad de nuestra nutrición. Entonces, por eso es tan importante que en este momento nosotros empecemos a amarrar esos conceptos de enfermedad con lo que todos los días le metemos a nuestro cuerpo. Y la idea principal de esta reunión es sensibilizarlos a ustedes de que la nutrición, lo que comemos todos los días, la calidad de lo que comemos todos los días es fundamental para el futuro en salud que nosotros vamos a tener. Si nosotros queremos llegar a determinadas edades a futuro, sanos, con una expectativa de vida larga, con una calidad de vida buena frente a no estar con enfermedades que nos limitan para deambular, para socializar, tenemos que empezar a pensar en la calidad de nuestra nutrición. Y con este abrebocas empezamos a mirar pues ya los conceptos básicos de nutrición. Mucho de esto que vamos a ver, pues mucho lo conocemos, lo hemos visto antes, pero es bueno recordarlo y amarrarlo con el tema principal, que es el tema de la salud y el deporte. Entonces, básicamente, ¿qué es un alimento? Pues es un vehículo por el cual el organismo adquiere los nutrientes, ¿sí? Esos nutrientes son los que permiten un correcto funcionamiento y un mantenimiento de las funciones vitales. Y la dieta es lo que consumimos diariamente. Ese grupo de alimentos, de nutrientes, que distribuimos en 5 o 6 comidas al día, en determinadas cantidades, en determinadas calidades, que finalmente es de donde sacamos la energía. Entonces, ya desde hace mucho tiempo está
clasificado las recomendaciones frente a qué debe contener el desayuno, qué debe contener el almuerzo y qué debe contener la comida. Esos porcentajes es muy importante tenerlos en cuenta. Y aquí viene el primer dolor de cabeza para muchos, en donde el 40% de estos contenidos son generalmente frutas y verduras. Y allí vamos a trabajar mucho el día de hoy porque realmente hay que pararle bolas a las frutas y las verduras. Las frutas y las verduras son una fuente casi que única de algunas vitaminas, de muchos minerales y deben ser consumidos en las porciones y las cantidades sugeridas para mantener un adecuado funcionamiento. Entonces, ese desayuno debe tener un 40% de frutas, debe tener un 20% de proteína y debe tener aproximadamente un 40% de cereales pues, o de carbohidratos. Con esto garantizamos un inicio de día con unas cantidades de energía necesarias para la actividad. Luego el almuerzo cambia un poquito, solamente es que y las frutas se complementan con verduras, ¿sí? Entonces mucha fruta y mucha verdura, casi que el 40%, los cereales el 40% y la proteína un 20%. Y en la noche, antes de ir al descanso, el 50% deben ser vegetales, idealmente vegetales al vapor o vegetales pues verdes, y un 30% de proteína, aumenta el volumen de proteína y pocos cereales o pocos carbohidratos. Esto se complementa con dos comidas intermedias que generalmente se combinan con algo más de fruta y un cereal pequeño. La nutrición, pues es el proceso mediante el cual el cuerpo digiere, aprovecha y asimila todas esas sustancias. Esto implica que se absorban, que se asimilen, que lleguen a las células y que finalmente sean filtradas de la sangre y sean excretadas a través de la orina y la materia fecal. Este proceso es muy importante y aquí los invito a que pensemos detalladamente qué podemos estar teniendo que nos pueda estar afectando. El proceso inicia con la ingestión de los alimentos y allí participan activamente los dientes, los músculos masticatorios, los músculos deglutorios, ¿sí? Entonces, importante que si tenemos una buena nutrición, pero si tenemos una higiene oral o la falta de piezas dentarias, esto va a afectar directamente el proceso. Por eso los abuelos se afectan tanto por la alimentación y en determinadas edades empiezan a perder peso porque no tienen realmente cómo lograr una maceración y un desbaratamiento adecuado de los alimentos antes de que lleguen donde se van a absorber. En el proceso de digestión, pues participa la parte superior del intestino y es muy importante las enfermedades que pueden afectar el estómago, el duodeno, el páncreas, porque allí se pueden producir problemas de digestión. Las personas que tienen problemas crónicos de gastritis, de úlcera, que casi que se acostumbran a mantener con esa sintomatología. Eso tiene que tener una intervención, porque finalmente esto va a producir problemas en la digestión de los alimentos, en la absorción, y vamos a tener deficiencias nutricionales por esta causa. Especialmente las personas, en esta parte se absorben grandes cantidades de vitaminas, ¿sí? Y entonces aquí pueden haber problemas en ese aspecto. En el tema absortivo que se hace en el intestino delgado, aquí es donde se absorben pues las pequeñas moléculas que han sido trituradas más arriba. Aquí pueden haber problemas a nivel de la secreción de enzimas, la absorción como tal, cuando se tienen algunas patologías o malos hábitos alimenticios. Y el mayor problema que se puede producir ya en el proceso de excreción, que se da en el colon. El colon lo que hace es extraer todo el agua de todo este proceso y sirve para la absorción de minerales y de algunos pigmentos. Aquí generalmente hay afectaciones a nivel de colon irritable o problemas de estreñimiento que hay que resolver. Esos temas no pueden volverse paisaje para nosotros. No, es que yo llevo 10 años con estreñimiento. No, es que yo voy al baño cada 2 días, cada 3 días. No, eso hay que intervenirlo. Y realmente la primera intervención es mejorando la dieta, mejorando la nutrición, mejorando la cantidad de fibra y de agua que debemos tener en esos alimentos que ingerimos. ¿Por qué? Porque si el alimento no tiene buena cantidad de agua y de fibra, se va a demorar más tiempo en este tránsito.
y al demorarse más tiempo en este tránsito inflama las paredes del colon, las va debilitando y se pueden producir pequeñas hernias, que son los famosos divertículos, o la inflamación de la pared, que es el famoso colon irritable. Y eso lo que va a hacer es que va a funcionar mal el intestino, nos vamos a quedar con estas sustancias que debemos excretar allí por más tiempo del normal, y esto lo que va a hacer es de que nuestro cuerpo poco a poco se va a ir intoxicando. Entonces, este proceso de nutrición es un proceso que cada uno tenemos que evaluar y tenemos que mirar cómo lo podemos mejorar. Pero el secreto para mejorarlo es conociendo qué debe contener una dieta saludable, que ahora lo vamos a ver, y lo otro es aumentando la cantidad de agua y de fibra que debemos ingerir todos los días. El nutriente es la parte más importante pues de todo este proceso. Los nutrientes son las unidades funcionales mínimas, que realmente de estos nutrientes es que las células se van a alimentar. Y la célula, con él, que casi que todo se convierte en la glucosa, independiente del tipo de macronutriente que uno se coma, es la que va a garantizar el metabolismo y el buen funcionamiento de la célula, porque es la que produce la energía. El nutriente son los que producen la energía y que favorecen a la formación de estructuras y de diferentes reacciones químicas en el organismo. Dentro de los nutrientes tenemos los carbohidratos, las proteínas, las grasas como los macronutrientes y los micronutrientes como los minerales y la vitamina. El agua es el principal catalizador y el principal complemento que tenemos que tener para poder desarrollar todos los procesos nutricionales en el organismo. Entonces, pues esta diapositiva como que lo marea a uno un poquito, pero aquí básicamente resumimos de que los nutrientes se clasifican en los macronutrientes, que son los que nos aportan grandes cantidades de energía. Dentro de esos tenemos los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y los micronutrientes, que casi no le paramos bolas. Nosotros tratamos de en muchas ocasiones, alguien tiene por ahí el micrófono muy abierto. Listo. Y los micronutrientes, que son en algunos momentos no tenidos en cuenta, ¿sí? Pero que son importantísimos para la asimilación de los macronutrientes. Son catalizadores de los procesos absortivos y metabólicos que tienen los macronutrientes, y son las vitaminas y los minerales. Y el agua siempre acompañando allí. En este cuadro, me parece es un resumen importante de todo el tema, y es que básicamente los nutrientes los podemos clasificar como los energéticos, que son los que se encargan de brindarnos la mayor cantidad de energía. En este caso tenemos como principalmente los carbohidratos, que son los glúcidos, y en segundo caso, pues los lípidos, ¿sí? Que dan muchísima energía, pero por otras vías metabólicas. Dentro de los glúcidos, pues tenemos los carbohidratos, tenemos los simples y los complejos, dependiendo pues de su composición química. Y también tenemos aquí los alimentos que los contienen. Las grasas las podemos dividir en grasas saturadas, en grasas insaturadas, monosaturadas y poliinsaturadas. Estas grasas pues se clasifican de esa forma dependiendo de sus componentes y dependiendo del origen de dónde vienen. Generalmente las grasas saturadas vienen de la carne, los huevos y los lácteos, y las grasas insaturadas vienen generalmente de las semillas y son los que conocemos más comúnmente como los aceites, ¿sí? Los nutrientes plásticos, o sea, los que nos sirven para la construcción de tejidos, son específicamente las proteínas. Como vamos a ver más adelantico, las proteínas pues son los compuestos que ayudan a formar tejidos, a formar músculo, a formar pared del intestino, a formar células, etc. Esas proteínas se pueden adquirir desde dos vías, desde origen animal y de origen vegetal. Las proteínas de origen animal generalmente pues vienen de la proteína de estos animales, de la carne de res, del pescado, de los huevos, del pollo, etc. Y las de origen vegetal pues vienen generalmente de las legumbres, de los cereales y de los frutos secos, entre esos las leguminosas. Los reguladores, que son los biocatalizadores, como lo decía yo ahora, estos nutrientes reguladores son muy importantes porque ayudan a catalizar todos los procesos que se hacen por los macronutrientes. Son las vitaminas y los minerales. Dentro de las vitaminas tenemos las liposolubles y las hidrosolubles, ¿sí? Las hidrosolubles son todas las vitaminas del complejo B, ¿sí?
Y las liposolubles son la vitamina A, la D, la E y la K. Cada una de estas tiene una función muy, muy importante en cada uno de los procesos, en cada uno de los sistemas. Por ejemplo, la vitamina K participa mucho en el proceso de la coagulación de la sangre. La vitamina E participa en la síntesis de células y de tejidos, especialmente en la piel. Y las hidrosolubles son generalmente las vitaminas del complejo B, que tienen diferentes aplicaciones, especialmente en la transmisión de los impulsos a nivel del sistema nervioso central y en otra cantidad de procesos que de pronto veremos más adelante. Importantísimo, ¿dónde encontramos las vitaminas? Están distribuidas en los vegetales, las frutas y en algunos productos de origen animal. ¿Sí? Pero las vitaminas tienen algo importante y es que las vitaminas no se sintetizan en el organismo. Todas las tenemos que adquirir a través de la alimentación. Los minerales, importantísimo, el calcio, el fósforo, el sodio, el cloro, el magnesio, el hierro es un mineral importantísimo porque participa muchísimo en procesos relacionados con la sangre, ¿sí? El hierro en el deporte es súper importante porque el hierro está dentro de los glóbulos rojos junto a una molécula que se llama la hemoglobina. Y el hierro es el que se encarga de permitir el transporte del oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces, una persona que tenga poco hierro en la sangre, pues así mismo va a tener pocos glóbulos rojos, poca hemoglobina y esa persona va a estar anémica y lo primero que se le va a afectar es el transporte de oxígeno. Por lo tanto, un deportista con niveles bajos de hierro, pues va a tener un rendimiento no tan óptimo como el que sí los tiene. Los macrominerales son estos que están acá y los microminerales como el zinc, el cobre, el yodo, el cromo, el selenio, el cobalto, son minerales importantísimos para todas las funciones enzimáticas y todos los procesos catabólicos y anabólicos del cuerpo. Entonces, estos minerales se requieren en unas cantidades específicas tanto para la vida diaria del no deportista como para el deportista. Más en el deportista porque se aumentan los requerimientos de todos estos nutrientes por la actividad que realiza. Los minerales generalmente se encuentran en las frutas, las verduras, en algunas legumbres, cereales y carnes. El hierro específicamente se puede encontrar en carnes. Y por último, los no nutritivos, pues que son la fibra, el agua y los elementos fitoquímicos, que no por ser directamente nutrientes, no dejan de ser importantes. El agua es importantísima para todas las funciones corporales. De hecho, la cantidad de agua en nuestro cuerpo, dentro de las células, en nuestros músculos, en todos los órganos puede llegar al 60-65%. Y la fibra, que procede básicamente de los vegetales, de la celulosa de los vegetales, es necesaria en el organismo para los procesos digestivos. Vamos entonces a hablar rápidamente de cada uno de estos macronutrientes para que nos acordemos de cuáles son y dónde los encontramos, porque más adelante vamos a saber en qué alimentos están para poderlos incluir en las recomendaciones al deportista. Los carbohidratos pues son los más abundantes de la naturaleza, casi que hay 200 tipos de carbohidratos y se dividen en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, dependiendo de la cantidad pues de moléculas que los compongan. Los que son compuestos por una sola molécula se llaman monosacáridos y allí tenemos a la reina de la corona, la reina del metabolismo, se llama la glucosa. ¿Y por qué es la reina? Porque nuestras células solo reciben como fuente de energía la glucosa. Solamente. Yo me puedo comer un lípido, yo me puedo comer una proteína y eso sí va a tener unos efectos en mi cuerpo, pero a través de diferentes procesos metabólicos se tienen que convertir en glucosa, porque nuestras células no comen sino glucosa, ¿sí? Es el azúcar natural lo que produce la energía para nuestras células. La glucosa puede entrar directamente a algunos tejidos del organismo. Por ejemplo, nuestro cerebro no necesita ningún tipo de transportador ni ningún tipo de sustancia que le lleve el azúcar. El cerebro chupa directamente el azúcar de nuestra sangre. Igual algún porcentaje del músculo.
Pero el resto de nuestro cuerpo, el resto de nuestras células sí necesitan de una sustancia, una hormona, que les abra unos canales específicos para que ese azúcar entre. ¿Y esa sustancia cómo llaman? La insulina, ¿sí? Y la insulina a partir de determinadas edades va cobrando una importancia gigantesca, porque la insulina tiene que ver directamente con la absorción en las células de la glucosa. Y la diabetes mellitus es la enfermedad en la cual se afecta la producción de insulina. Y como se afecta la producción de insulina, en adelante todos los problemas que ustedes se puedan imaginar. Un diabético es una persona que puede comer y comer y tener los niveles altos de glucosa en la sangre, pero las células de ese diabético están con hambre. ¿Por qué? Porque la insulina, que es esa hormona que coge el azúcar, la pega a la célula y abre un canal para que el azúcar pueda entrar, está poquita o en el peor de los casos no está. Y entonces como no está, tenemos el azúcar altísima en la sangre. Muchos diabéticos van al baño a orinar y después uno nota que las hormiguitas se suben al sanitario. Es porque esa orina y esa sangre está llena y llena de azúcar y no tienen cómo absorberla. Entonces su cuerpo está con hambre, está desnutriéndose a pesar de que él come. Por eso el azúcar es la reina de la corona para el tema nutricional y es la molécula más importante en todo el proceso de nutrición. Entonces los monosacáridos son la glucosa, la fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿sí? Que tiene una función importantísima en todo lo que es la producción de energía a través de las frutas, la galactosa, que también la encontramos en la leche y en los derivados de la leche. Luego vienen los ¿sí? Bueno, luego vienen los oligosacáridos, que ya son la combinación de dos azúcares, ¿sí? Entonces tenemos la sacarosa, que es la azúcar de mesa, la azúcar que allí produce el ingenio que queda por acá cerca, que es la unión de la glucosa con la fructosa, ¿sí? Son azúcares simples, azúcares que ingresan, que rápidamente son absorbidos y es comúnmente usado. La lactosa, que es la unión de la glucosa con la galactosa, ¿sí? Y la maltosa, que es la unión de dos glucosas y generalmente es la que compone a todas las semillas y los cereales terminados. Entonces ya vimos los monosacáridos, los oligosacáridos, ahora pasemos a los polisacáridos. Como su nombre lo dice, pues son cadenas de muchos, varios oligo o monosacáridos, ¿sí? Se convierten ya en grandes cadenas que contienen mucha más posibilidad de transmitir energía. Ellos, de producir energía, ellos vienen generalmente en los vegetales y en los animales. Esos polisacáridos vegetales generalmente vienen de las féculas y de la celulosa de las plantas y de las semillas, ¿sí? Allí tenemos especialmente la fécula o el almidón, ¿sí? Que es generalmente el componente del maíz, del arroz y de diferentes tipos de cereales, la soya, el sorgo, etc. Y generalmente es el 50% de los carbohidratos que utilizamos en la dieta. Entonces, de esta fécula y este almidón es donde a través de procesos industrializados para pulverizar estas semillas, pues se hace la famosa harina de trigo, harina de soya, y de ahí vienen todos los productos que conocemos en el mercado derivados pues de las harinas, que son el pan de bono, las tortas, y las galletas y todo lo que tenga que ver pues con origen vegetal. Entonces, es lo que prima en un 50% en nuestra dieta. También dentro de los polisacáridos vegetales pues está la celulosa, que es pues básicamente que lo constituyen las hojas, los tallos, las raíces, las semillas, las cascarillas de fruta, en la que también hay unas cantidades de energía importantes de las cuales se puede sacar provecho. El tema con estos es que su digestión, su digestión es un poco más difícil que el almidón, por lo tanto no son absorbibles en un 100%. Y los polisacáridos animales, que aquí viene otro de los muy importantes, que es el glucógeno. El glucógeno es la combinación de varias moléculas de glucosa, formando como una especie de un componente macro. Es un polisacárido que se sintetiza a partir de glucosas y básicamente es almacenado en los tejidos animales. Entonces, es rico en las vísceras de los animales, por ejemplo, cuando comemos hígado, cuando comemos
corazón y todas estas vísceras, son ricos en glucógeno. Por eso cuando usted está por allá enfermito, las abuelas le hacen el famoso caldo de pajarilla, que el caldo de pajarilla es el hígado desmenuzado y con otros carbohidratos, papa y demás, y eso queda pues un caldo bien energético, ¿sí? Los carbohidratos entonces los dividimos en simples y en carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los pequeños de rápida absorción, los que llegan rápidamente al torrente sanguíneo y rápidamente a las células, y los que inmediatamente desencadenan una gran posibilidad de uso de energía. Dentro de eso están pues todos los que vienen en las frutas, el azúcar como tal, etc. Y los carbohidratos complejos, por su larga cadena de componentes, ya requieren un proceso de ser desbaratados de una manera más lenta. Por lo tanto, la energía que nos dan estos carbohidratos es una energía de más larga duración y es lo que realmente necesitamos. Los carbohidratos simples lo que hacen es subir rápidamente el azúcar, pero asimismo rápidamente se agotan. Cuando yo subo rápidamente aquí el azúcar, inmediatamente mis niveles de insulina se van a subir. Y eso no es lo que el cuerpo necesita. Lo que el cuerpo necesita es lo que hacen los carbohidratos complejos, que es que progresivamente, alrededor de 4 o 5 horas, nos van dando niveles de energía importantes para que el cuerpo vaya aprovechando. Y asimismo la insulina se va produciendo de esa misma forma y no en picos, porque los picos de insulina desencadenan unas reacciones importantes en el organismo que no queremos, ¿sí? Aquí más o menos rápidamente vemos los componentes de algunos alimentos. Por ejemplo, el arroz, el 86% del arroz es carbohidrato. La miel tiene un 76% de carbohidratos. Las papas fritas un 50% de carbohidratos, además de que aquí tiene una gran cantidad de grasas saturadas o insaturadas que le aumentan su valor energético. Miren la diferencia entre el pan blanco y el pan integral. El pan blanco tiene un 45% de carbohidratos y el pan integral un 38%. No es que haya mucha diferencia, pero algo que le da mucho valor y mucho plus al pan integral es que tiene muchos componentes de fibra. Ustedes ven que al pan integral le echan semillas, le echan otra cantidad de componentes que hacen que ayude mucho más a la digestión. Además, porque tiene menos cantidad de carbohidratos. Los plátanos tienen un 19%, mire que las manzanas tienen un 12%, entonces aquí la diferencia de comerse un plato lleno de arroz con 86% de cantidad de energía en el arroz a un plato de frutas o de verduras en donde la cantidad de energía que tiene en azúcar es mucho menor y da más saciedad y puede llevar más agua una verdura y una fruta que otro componente. Entonces podríamos decir que podríamos clasificar los carbohidratos como los buenos y los malos desde el punto de vista macro, y los buenos serían los carbohidratos complejos, los de largas cadenas, los polisacáridos, y porque tienen una digestión lenta. Esto es lo que necesitamos, de que ese alimento, de que ese nutriente progresivamente vaya dando energía al cuerpo. Tiene altos contenidos de fibra, eso es importante, porque pues vienen directamente de la parte vegetal. No contienen azúcares añadidos, ¿sí? Y no provocan picos de insulina. Esto es muy importante. Los polisacáridos van lentamente liberando la energía. Sacían más y te dan más energía. A diferencia, pues, de los azúcares que se consideran malos, que serían los carbohidratos simples, en donde rápidamente pasan a la sangre, en donde sí tienen azúcares añadidos, provocan grandes picos de insulina y definitivamente no sacian mucho. Le voy a dar un ejemplo. Usted acá se puede comer, por ejemplo, un plato de pasta, unos espaguetis con una porción de proteína importante, y esa porción de proteína y esa porción de carbohidrato, por ser de largos componentes, progresivamente se va desbaratando y va produciendo energía. A diferencia que tú te comas acá una Coca-Cola con 2 pan de bonos, que son azúcares simples, ¿sí? Que rápidamente van a ser absorbidos por el cuerpo y que finalmente te van a dar hambre a corto plazo. Y fuera de eso, descargan insulina en altas cantidades
haciendo que el páncreas y los demás órganos del metabolismo tengan un estrés importante. Entonces, importante que tengan esto en cuenta para que vamos viendo cómo moderamos el uso de carbohidratos en nuestro cuerpo. Algo que quería colocar aquí es que la deficiencia de carbohidratos pues produce algo que muchos conocemos, que es la famosa hipoglicemia, que es que pues ya inclusive por voluntad propia mucha gente decide no consumir carbohidratos y se dedica a consumir otro tipo de macronutrientes como proteínas y lípidos, y eso lo que hace es que pues los niveles de azúcar no alcanzan. Y al no alcanzar los niveles de azúcar, estas personas mantienen con debilidad, falta de concentración, inclusive visión borrosa, y puede llegar en algún momento a que tengan una lipotimia, o sea, la pérdida del sentido por la falta de azúcar. Esa es la famosa hipoglicemia, y básicamente cómo se maneja desde el punto de vista médico y nutricional, con una dieta fraccionada. O sea, que esa persona coma varias veces en el día, pero ciertos nutrientes que sí tengan carbohidrato para poder de que los niveles se mantengan en un rango normal. Y el exceso de carbohidratos pues produce diferentes patologías que ya las hemos hablado. Lo primero que se produce es el sobrepeso, que si no se controla llega a la obesidad, y inclusive hasta caries dentales puede producir, etcétera. Pero definitivamente el exceso de carbohidratos produce sobrepeso y obesidad. Muchas veces hay gente que dice, no, pero es que yo como poquito, o sea, yo como poquita grasa. Mire, yo cocino con aceite de oliva, con aceite de canola, y yo no sé por qué no bajo de peso o por qué estoy obeso. Pues resulta que cuando se va a hacer el estudio de lo que esta persona ingiere en un día, ingiere grandes cantidades de carbohidratos. Y como lo vamos a ver más adelante, las grandes cantidades de carbohidratos primero se acumulan en el hígado en forma de glucógeno, chupa un poquito el músculo, pero llega un momento en que hay tanto carbohidrato circulando que se activa un proceso, se activa la lipólisis y se cambian esos carbohidratos a través del ciclo de Cori y se vuelven ácidos grasos. Y entonces empezamos a acumular grasa, pero que no viene de las grasas de la dieta, sino que vienen de las cantidades de carbohidratos que no estamos comiendo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí entonces vimos los carbohidratos, ahora pasemos a las grasas. Entonces las grasas pues también se dividen en simples, compuestas y derivadas. Las grasas simples pues son los triglicéridos, que es lo más abundante en nuestro cuerpo. Las compuestas son las lipoproteínas y los fosfolípidos, que son importantísimos. Esto lo necesita nuestro cuerpo. Hay gente que tiene el concepto que dice, no, yo no como nada de grasa, nada, porque es que las grasas son malas. No, las grasas nuestro cuerpo las necesita. De hecho, nosotros tenemos un porcentaje cercano al 2% de grasa en nuestro cuerpo que se llama grasa esencial. Esa grasa es la que nos permite a nosotros hacer todas las funciones hormonales y de transporte que nuestro cuerpo necesita, porque las grasas se necesitan. El problema es tener en demasía, porque ya nos pasamos de los niveles requeridos normales y ya empezamos a acumularlas, y el efecto de estas grasas en nuestro cuerpo lo que hace es que ahora lo vemos, pero no es mejor. Y las grasas derivadas, que son específicamente el colesterol. Y este amiguito que está aquí es el dolor de cabeza de muchos y es una de las moléculas que más se ha estudiado en la medicina por los efectos negativos que puede traer a nuestro cuerpo. Entonces, las grasas simples, pues básicamente son los triglicéridos. Es la forma más simple de guardar lípidos en nuestro cuerpo. Se dividen estos en grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas gracias. Las grasas saturadas básicamente las obtenemos a través de las carnes, de la yema del huevo y de los lácteos, ¿sí? Como todos sabemos, aunque usted vea la carne allí, usted le quite con el cuchillo a la carne, le quite el borde donde uno ve desde lo macro el sebo o el gordo que pueden tener algunos cortes de carne, esa grasa en medio de sus fibras musculares, tiene grasa, ¿sí? Y esa grasa es la que nosotros ingerimos
a través de ese alimento. Entonces, tiene grandes cantidades de proteína, pero también tiene cantidad de grasa. La cantidad de grasa de la carne depende pues, del tipo de carne. Las carnes blancas contienen menos porcentaje de grasa, en especial el pescado. Inclusive el pescado puede llegar a tener unas grasas muy favorables para nuestro organismo, como son ciertos ácidos, como el omega 3 y el omega 6. Pero la carne de res y la carne de cerdo contienen unos porcentajes de grasa saturada importantes. Entonces, lo recomendable es que a la hora de consumir carnes, consumamos carnes blancas, idealmente quitándole la piel al pollo y quitándole pues todas esas áreas importantes de grasa que pueda tener en la rabadilla y demás. Los ácidos grasos insaturados pues sí son todos de origen vegetal y esto es lo ideal o esto es el deber ser para consumir de grasas. Entonces hay diferentes, podríamos decir que calidades de aceites, siendo la óptima el aceite de oliva, ¿sí? Seguido por el aceite de canola, el aceite de girasol y luego ya de ahí para abajo todos los que se puedan encontrar, el aceite de maíz, el aceite de soya, etc. Generalmente cuando uno va a un supermercado, al área de los aceites, pues uno ve en las góndolas, allí está la calidad del aceite, entre comillas, visualizada a través del precio del mismo, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a ver un aceite de oliva, perfectamente un frasquito de 500 mililitros puede estar alrededor de, ¿qué? 18, 20 mil pesos. El aceite de canola más o menos está alrededor de unos 12, 15 mil pesos. El aceite de girasol, alrededor de unos 8, 9 mil pesos, y de ahí para abajo todos los demás aceites, hasta que llega uno a uno que dice mezcla de aceites vegetales, y ese vale 4 mil pesos el frasco de 900 mililitros. Entonces, así mismo vamos viendo las calidades de esos aceites en el precio en el supermercado. ¿Cuál es la virtud de estos insaturados? Que estos insaturados están compuestos por unos aceites que no se quedan en nuestro cuerpo, sino que son más fáciles de ser reutilizados y de ser metabolizados por el mismo. A diferencia de los saturados, que en este caso, por ejemplo, las grasas, que no se deberían usar y que no son recomendables, el fritar o el hacer alimentos con grasas animales, pues es muy malo para la salud por las grandes cantidades de grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que pues son sólidas a temperatura ambiente. Los insaturados generalmente son líquidos a temperatura ambiente. Generalmente cuando se compra comida en la calle, uno encuentra que, por ejemplo, las comidas rápidas pues vienen con un aspecto bien interesante, pero usted la lleva para su casa y la deja una hora ahí, y cuando usted ya se la va a comer ya se ha solidificado ese ácido graso y ya cambia la calidad de las cualidades organolépticas del alimento, y fuera de esto ya se le siente la grasa. Es porque hacen estos alimentos con grasas saturadas, lo cual es muy malo para la salud. Las grasas compuestas, pues son sustancias químicas que específicamente como los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas, nuestro cuerpo las necesita. Las sustancias hacen parte de las membranas celulares, como son los fosfolípidos, y hacen parte de los transportadores sanguíneos. En nuestra sangre van una cantidad de cosas ahí nadando, ahí va agua, ahí van minerales, va glucosa libre, y van unas células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y van otras partículas allí nadando, y resulta que esas partículas generalmente transportan a otras que no podrían andar libre en la sangre si no las lleva una molécula de grasa. Entonces ahí están los glucolípidos y las lipoproteínas. Transportan hormonas, transportan inclusive hasta algún tipo de células. Entonces, por eso las grasas se necesitan, pero en la cantidad que nuestro cuerpo las requiere. Las grasas derivadas, pues aquí está el colesterol. El colesterol, pues es adquirido a través de la dieta y también se puede sintetizar en pequeñas cantidades a través de las células. Se encuentra en la yema del huevo, en las carnes rojas y en los lácteos. El problema con el colesterol es que las concentraciones de colesterol en el cuerpo están muy bien definidas, cuánto es lo requerido y cuánto no. El colesterol por encima de esto
no tiene dónde guardarse. Los triglicéridos al menos se guardan en el tejido graso, en grandes cantidades. Entonces, cuando usted tiene grandes cantidades de ácidos grasos en forma de triglicéridos, pues se le empieza a notar aquí debajo de la papada, se le empieza a notar en el tejido celular subcutáneo, etcétera. Pero el colesterol tiene una particularidad, y es que él busca dónde pegarse en los tejidos internos, específicamente en las paredes de las venas y las arterias, lo cual es muy malo para nuestro cuerpo. El colesterol se va acumulando y va produciendo como una capa interna que recubre esa parte más interna de la vena y la arteria. Acuérdense que nuestros vasos sanguíneos tienen 3 capas para formar la pared del tubo, que son la capa más externa, la capa muscular, que permite que el vaso se contraiga y se dilate, y una capa transparente y muy fina, muy delicada, que se llama la íntima. Esa capa íntima es como un recubrimiento plástico que tienen las venas y las arterias en su interior, que permite que la sangre fluya, que no tenga ningún obstáculo. Pues resulta que el colesterol es amiguísimo y le encanta pegársele a la capa íntima de las venas y las arterias, formando unos grumos, formando unas lomas de grasa dentro de las venas y las arterias, y progresivamente este grumo va tapando, tapando y tapando hasta que obstruye completamente el lumen de la vena o de la arteria, produciendo una obstrucción, impidiendo el paso de la sangre hacia más adelante, y obviamente el tejido que queda después de esto, se produce una falta de oxígeno, una falta de sangre, una falta de alimento, y se produce una isquemia. Por eso, esa acumulación de tejido dentro de las venas y las arterias se llama aterosclerosis, y es una de las principales características de la enfermedad cardiovascular. A usted le da el infarto del corazón, el infarto agudo del miocardio, porque previamente, años atrás, se le han venido acumulando cantidades importantes de grasa en las arterias que le llevan la sangre al corazón, que son las arterias coronarias. Y ya cuando a usted le da el infarto es porque ya se tapó en un 90 o en un 100% el flujo sanguíneo allí, y entonces la pared del corazón queda sin oxígeno, queda sin funcionamiento, y el corazón, como bomba más importante del cuerpo, si no se puede contraer, pues nos morimos o quedamos muy limitados de ahí en adelante. Entonces, este colesterol es muy importante en el tema nutricional, y hay que siempre tener en cuenta los niveles de colesterol y tratar de intervenir rápidamente cuando hay exceso. Entonces, las grasas saturadas, así como veíamos los carbohidratos buenos y malos, pues acá tenemos que las grasas saturadas se comportan como los malos, son sólidos a temperatura ambiente, generalmente vienen de origen animal, y pues hay el exceso de esto lo que aumenta es el riesgo de aterosclerosis, el riesgo de daño cardiovascular y de daño de todos los órganos. No solamente el corazón se daña las arterias de los riñones, las arterias del hígado, las arterias de los ojos. Por eso es que los diabéticos y los hipertensos van perdiendo la visión con el tiempo. O lo peor que puede suceder, el corazón o el cerebro, y quedar con una embolia y quedar con una deficiencia a nivel del sistema nervioso central. Y las grasas insaturadas, pues podríamos decir que las podríamos llamar las grasas buenas, que son líquidas a temperatura ambiente, abundan en los aceites vegetales, como lo hablamos ahora, y los frutos secos, y reducen el colesterol, siendo antiinflamatorias y preveniendo la aterosclerosis. Mire que las grasas insaturadas, en especial lo que hablábamos ahora de los aceites, específicamente los componentes de omega 3 y omega 6 y otras lipoproteínas específicas, lo que hacen es barrer el colesterol o la grasa mala de la sangre. Entonces, dentro de las grasas hay unas que se pegan en los tejidos internos y hay otras que barren la grasa mala. Por eso es tan importante el consumo de este tipo de aceites, ¿sí? El omega 3 inclusive ya lo consigue uno hasta en perlas o en cápsulas. Naturalmente el omega 3 y el omega 6 son aceites que tiene el pescado, pero no cualquier tipo de pescado. Generalmente los peces de aguas frías, ¿sí?
generalmente el salmón, ¿sí? El arenque y otro tipo de peces que normalmente pues son complicaditos de conseguir. Entonces, sí recomiendo de que aumenten el consumo de pescado, no frito obviamente con otras medidas de cocción, y que busquen la forma de empezar a mirar en esos alimentos que ustedes están comprando, qué calidad de aceite se están consumiendo. Recomendación 1A, aceite de oliva. Yo sé que es un poco costoso en algunos momentos conseguir aceite de oliva, pero sería una inversión importante para la salud. O aceite de canola o aceite de girasol. Y de ahí para abajo, pues si el bolsillo no lo permite, pues los demás aceites, pero que al menos sean pues aceites vegetales. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un desbalance en los lípidos? Entonces, el exceso, pues como ya lo hemos dicho, produce altos niveles de colesterol, de triglicéridos, favoreciendo la apariencia de obesidad, de sobrepeso y pues todas las complicaciones que vienen de ahí en adelante. Esto es una cadena de eventos. Haga de cuenta como usted hacer una fila de dominó y usted tumba el primero y de ahí en adelante se le caen todos. Empieza la persona a subir de peso. Cuando se empieza a subir de peso, ese acúmulo de grasa en el organismo hace que se pegue más insulina en el tejido graso y queda menos insulina disponible para las células. Por lo tanto, las células empiezan a sufrir y la glucosa no empieza a entrar. Por eso el sobrepeso y la obesidad es el primer factor de riesgo para que usted se vuelva diabético. Generalmente, usted empieza obeso, luego empieza y se vuelve diabético, empezando con algo que llama intolerancia a la glucosa, que es que los niveles de azúcar en sangre están por encima aproximadamente de 126 y luego de 200 y ya después en todo momento están altísimos. Y después de usted ya ser diabético, empieza a volverse hipertenso, porque el diabético empieza a acumular azúcar y empieza a acumular colesterol dentro de sus venas y sus arterias, y esas venas y esas arterias no van a tener cómo contraerse y dilatarse, y eso favorece a la aparición de hipertensión. Después de que usted está obeso, se vuelve diabético, luego se va volviendo hipertenso, y ya después el primer órgano que se empieza a dañar son los riñones. Y empieza usted a hacer una cosa que se llama insuficiencia renal, y es que los riñones ya se cansan, no aguantan más de botar azúcar, no aguantan más de botar cantidades de líquido por la hipertensión, empiezan a dañarse y se produce una insuficiencia renal. Y cuando usted ya está con esas patologías juntas, lo clasifican los médicos como algo que llama síndrome metabólico, y el riesgo de morir por complicaciones crónicas es muy alto. Tengan en cuenta que estas son enfermedades que no se quitan. Después de que a usted le digan usted es diabético, usted es hipertenso, usted ya controla la enfermedad, mas no se le va a quitar. Entonces, esto lo digo primero con la idea de concientizarnos, ¿sí? De que está en nuestras manos nosotros tener un futuro en salud mejor. Las personas que se alimentan mal, las personas que están con sobrepeso o obesidad, quiero que entiendan de que es una condición que le va a favorecer que de ahí en adelante le den un mundo de cosas. Es mejor usted estar con un porcentaje de grasa adecuado, con una alimentación adecuada, manteniendo un peso en unos rangos adecuados, para poder de que ya usted se enferme por allá de otras cosas. Listo, se le dañó un pulmón por allá, o lo cogió un carro, o yo no sé qué le pasó, pero que no sean enfermedades que usted tuvo a su alcance evitar y que básicamente por no tener unos lineamientos claros sobre su nutrición, se le favorezca. Mire esto tan interesante. El colesterol debe estar por debajo de 200, los triglicéridos por debajo de 200, pero cuando uno se le empieza a subir hasta 240 es aguantable, pero por encima de 240 ya tiene un riesgo importante y hay que buscar bajarlo. La primera forma de bajarlo es con la dieta, con una dieta adecuada. Si ya sube de 300, ya a usted le toca tomar medicamentos. Y si ya sube de 500, pues ya el riesgo cardiovascular se le sube 5 veces más.
y el riesgo de que a pocos años pueda tener un infarto o un derrame cerebral es muy alto. Este que está aquí, que llama la LDL, que es las lipoproteínas de alta densidad, son parte de las grasas buenas que tenemos en nuestro cuerpo y que ayudan a barrer estas que están acá. Entonces, entre más alto tenga uno el LDL por encima, el HDL por encima de 45, más factor protector es. Si lo tenemos por debajo de 35, esto es un factor de riesgo. Todos estos valores, ¿dónde los encuentra uno? Cuando usted vaya al médico y el médico le mande una cosa que llama perfil lipídico, ese perfil lipídico le va a dar todas estas variables y estas variables le dicen al médico cómo está comiendo usted. Y usted no le puede echar el cuento al médico de que usted está juicioso, porque aquí le va a salir entre la glicemia, que es el azúcar en la sangre, y el perfil lipídico, perfectamente un médico o un nutricionista puede decirle, usted se está alimentando mal o usted se está alimentando bien. Y las metas de reducción de estos valores son muy claras. Esto hay que bajarlo en 3 meses con dieta y si después de 3 meses no se baja, hay que adicionar medicamentos. El problema es que los medicamentos para el colesterol, aparte de tener efectos directos en quelar, en desbaratar el colesterol, también afectan otras funciones corporales. En los hombres pueden llegar a producir algo de impotencia y mareos y unas sensaciones diferentes en el cuerpo. Entonces, es mejor no llegar a esos temas. Es mejor cuidarse y alimentarse adecuadamente. Aquí en este gráfico muestra, mire esta flechita que está aquí, cómo se va acumulando el colesterol debajo de la pared de la capa íntima de la vena. Mire, esta masa que se ve aquí es lo que progresivamente se va formando y es lo que obstruye el paso de la sangre que viene por aquí y todo el tejido de acá se queda completamente isquémico, sin oxígeno y sin alimento y se muere. Y ese es el famoso infarto. ¿Infarto en dónde? En el corazón, en los riñones, en el cerebro. Las proteínas, pues las proteínas, como lo vimos generalmente, son formadores de tejidos. Las proteínas básicamente están compuestas por aminoácidos. Estos aminoácidos hay unos, específicamente 8, que son aminoácidos que llaman esenciales, o sea, aminoácidos que no se adquieren, no los produce el cuerpo. Solamente los recibimos a través de la dieta, de la nutrición. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta cuáles son. Aquí en esta listica están, con unos nombres todos raros, pero ahí les dejo el dato para que los temas, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, la valina y la histidina, son los esenciales, los que tenemos que comer. ¿Y están en dónde? Básicamente en las carnes, en la leche, ¿sí? Y en algunos derivados de los lácteos. Entonces es importante que dentro de la dieta se consuman estos aminoácidos porque si no están, pues la formación de tejidos se va a afectar. Y los aminoácidos no esenciales, si el cuerpo los puede sintetizar, los puede reutilizar y esos se manejan a través de los procesos metabólicos. Básicamente, las proteínas se reciben en la dieta a través de la leche, la carne, el pescado, de origen animal, los huevos, el queso, y de origen vegetal, el arroz también tiene algo de proteína, las legumbres y los frutos secos. Los frutos secos son muy importantes para el tema de las proteínas. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Yo quiero aquí tocar un tema, es de, por ejemplo, los vegetarianos, las personas que en algún momento deciden no consumir ningún tipo de proteína de origen animal. Pues es muy respetable y tendrán sus razones, pero es importante tener en cuenta que las proteínas se adquieren en gran cantidad a través de la proteína animal, en una cantidad también, un porcentaje importante a través de lo vegetal, pero es más lo animal. Por lo tanto, la persona que decide no volver a consumir carne puede llegar a tener afectaciones en su organismo en la producción de tejidos, por ejemplo, en la calidad del cabello, en la calidad de las uñas, en el tema de la cicatrización de la piel, porque las proteínas afectan directamente este aspecto, y en algo que tal vez es mucho más importante, como es la producción de hemoglobina, como yo lo decía ahora. Entonces, la hemoglobina, aparte de tener el hierro como mineral, también tiene unos componentes proteicos importantes y puede que se llegue a producir algún tipo de anemia. Cuando yo hablo de anemia, quiere decir tener los niveles de hemoglobina por debajo de 8.
Lo ideal es que en promedio un hombre tiene la hemoglobina alrededor de 14, la mujer entre 12 y 13, y ya por debajo de 10, la persona empieza a tener deficiencia por la falta de glóbulos rojos o de hemoglobina. Y por debajo de 8 ya la cosa está delicada. De hecho, por debajo de 8 ya hay que colocar sangre. Hay que hacer una transfusión, porque esa persona estará decaída, con dificultad respiratoria, con el ánimo muy bajo y sin energía. Y es importante porque las proteínas juegan un papel importantísimo en la producción de células de la defensa. Los glóbulos blancos son células, pero esos glóbulos blancos necesitan de una inmunidad no celular, que son los anticuerpos y una cantidad de sustancias que ayudan a matar los gérmenes. Entonces, cuando yo no consumo una cantidad adecuada de proteínas, se me afectan estos sistemas y la persona tiene más predisposición a enfermarse más rápidamente porque no tiene buenas defensas, a ser anémico o a tener problemas en la calidad de sus tejidos, como el cabello, las uñas y la piel. Entonces, las proteínas son muy importantes, ¿sí? Aquí, pues, el exceso de proteínas, hay gente que se pone a tomar proteínas y en el caso de los deportistas es muy importante tener en cuenta, hay gente que le dice, vea, cómprese esta bolsa de este multivitamínico y tómeselo, y la persona sin tener una orientación, sin educarse al respecto, se pone a tomar esta cantidad de sustancias y puede afectar tus riñones. El volumen alto de proteínas produce una sobrecarga en la función renal y puede llegar, en algunos casos, a producirse un daño en las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, lo cual puede ser muy delicado, porque se queda usted sin el filtro natural y lo más probable es que eso lo lleve a la muerte. Y la deficiencia, pues, ocasiona pues que el cuerpo vaya y busque de dónde obtener proteínas. Si yo decido volverme vegetariano, por ejemplo, y no consumo proteína animal, pues nuestro organismo para sus procesos internos necesita proteínas. Entonces, como no se están recibiendo a través de la alimentación, él va y busca de dónde sacarlas. ¿Y dónde están las grandes reservas de proteína en el cuerpo? En el músculo. Entonces el cuerpo empieza a acabar con sus propios músculos y es lo que pasa con las personas que van entrando lentamente en procesos de desnutrición. Se va produciendo la famosa sarcopenia, que es que progresivamente se van acabando las cantidades de proteína para utilizarla en otros procesos del organismo. La persona se va adelgazando, va perdiendo masa muscular, va perdiendo masa corporal, pero no a expensas de la grasa, que es lo ideal, sino a expensas del músculo, lo cual sí no debería ser. Los minerales, pues ya hablamos de ellos, el magnesio, el fósforo, el zinc, el sodio, el potasio y las vitaminas son esenciales para la alimentación porque ellos ayudan a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos en todos los procesos metabólicos, ayudan a la formación de estructuras. El hierro específicamente, como ya lo dije, ayuda en el transporte de oxígeno en la hemoglobina. Las vitaminas participan directamente en la coagulación sanguínea, ¿sí? La vitamina K, la vitamina E son quelantes de reacciones de ese tipo. Y importantísimo, los minerales son los que ayudan a mantener el equilibrio hídrico del organismo. El riñón es un gran filtro que decide cuánto botar de sodio, cuánto botar de potasio, cuánto botar de cloro, pero él, cuando hay excesos o faltantes de estos... Están hablando sobre la alimentación. Cuando hay faltantes de estos minerales y vitaminas, él va y busca y se afecta por la filtración. Aquí tenemos las vitaminas, tenemos dónde las encontramos específicamente, las encontramos en los vegetales, en las frutas, ¿sí? En algunos aceites, ¿sí? En las carnes específicamente hay grandes cantidades de vitamina K, fósforo y vitaminas B12 en el pescado, ¿sí? Hay grandes cantidades de vitaminas del complejo B en las carnes y así progresivamente, ¿sí? Entonces, como para resumir, los carbohidratos son la mejor fuente de energía para el crecimiento y ayudan al mantenimiento de las actividades físicas y mentales. La fibra es la que ayuda a combatir el estreñimiento y las enfermedades intestinales porque absorbe agua y mantiene las heces fecales blandas. Las vitaminas regulan procesos químicos del cuerpo. Nunca subestimen las vitaminas. Hay que comer frutas,
hay que comer verduras, porque si no, vamos a tener deficiencias. Hace poco tuve un caso de una paciente que empezó a perder la visión, y especialmente en las noches. Entonces la señora, cuando manejaba su carro en las noches, no veía bien. Y empezamos a pensar que era un problema de gafas, y entonces la mandamos al optómetra, le pusieron gafas de todo y no mejoraba. Y básicamente era una deficiencia importante de vitamina A. No porque no las comiera, sino porque tenía un problema de absorción de vitaminas en el intestino. Y la vitamina A participa directamente en el proceso de la formación de los conos y los bastones, que son las células de la retina del ojo. Por lo tanto, esa señora se había ido quedando progresivamente sin células sensitivas a la luz en el ojo, y entonces por las noches, cuando bajaba la luz, ya no veía nada. Y no era que tuviera el ojo malo, y no era que tuviera problema en el cristalino o en la visión, no, falta de vitaminas. Y lo mismo puede pasar con la cianocobalamina, que son diferentes vitaminas y diferentes sustancias que se pueden afectar por la absorción en el intestino. Las grasas, importante, proporcionan mucha energía después de los carbohidratos, ¿sí? Y básicamente están en las carnes, y las proteínas, pues son la materia prima de todos los tejidos. Entonces, importante este resumen. Básicamente, ya con todos estos datos que hemos tenido aquí, pues podemos decir que un plato o una dieta bien balanceada debe contener en mayor porcentaje un volumen importante de cereales, ¿sí? Alrededor de un 40%, y esos cereales ya sabemos que están en todo lo que viene de las harinas, los panes, las galletas, las pastas o algunas leguminosas, de un volumen importante de frutas y verduras para poder tener niveles de vitaminas y minerales óptimos. Y el resto, leguminosas y carnes. La combinación de esto adecuadamente nos puede garantizar que mantengamos energía suficiente para las actividades diarias y que nuestro cuerpo tenga lo que necesita para sus funciones, ¿sí? Esta pirámide lo que nos muestra es que frecuentemente debemos consumir frutas, verduras, harinas, muchísima agua, moderadamente todo lo que tiene que ver con proteína de tipo animal, no en gran cantidad, huevos, pollo, carnes, y evitar o consumir lo más mínimo posible todo lo que son azúcares refinados y azúcares simples para que no nos afecte los niveles de glicemia. ¿Sí? Bueno, después de este brochazo sobre nutrición general y sobre la importancia de la nutrición para la salud, vamos a tratar de enfocar esto a el deporte, ¿sí? Y arranco diciéndoles que definitivamente todos los seres humanos somos diferentes. Todos tenemos una composición corporal diferente. Todos practicamos actividad física, deporte, de una manera diferente, y todos tenemos metas y todos tenemos necesidades diferentes. Por lo tanto, no está bien hacer como un dogma o como una regla frente a las recomendaciones nutricionales en el deporte. Eso depende de cada uno, depende de la edad, depende de la composición corporal, del tipo de deporte que la persona practique, depende de las metas que esa persona quiera conseguir. Por lo tanto, aquí no vamos a ver recetas, ¿sí? Yo no les voy a decir a todos los futbolistas esto es lo que les recomiendo, a todos los nadadores, no, porque eso lo tiene que manejar el grupo o los líderes que están frente a ese deportista. Lo que sí es que les puedo recomendar en general para nuestra vida personal, nuestra vida normal, para las personas que hacen actividad física solamente con la orientación de sentirse mejor, de sentirse sano, de sentir que está haciendo algo provechoso por su cuerpo. Y es lo que hemos venido viendo. Entonces, partiendo de ahí, es importante siempre que se coordine las decisiones que tiene el deportista con su entrenador y con su nutricionista. Lo que sí me parece importante es que todos los deportistas tienen que tener una valoración nutricional y tienen que tener una orientación nutricional, porque este tipo de temas se manejan más por la persona que se dedica a ello. Puede que el entrenador
tenga unas nociones, tenga unos conocimientos que son muy válidos y que son muy importantes para ese deportista. Pero la persona que va a tener la posibilidad de calcular, de recomendar y de balancear una dieta específica para un deportista es el nutricionista. Entonces es importante partir de allí. Los efectos del ejercicio en nuestro cuerpo, ¿qué dan? Lo primero es que por el hecho de hacer actividad física, pues va a haber un incremento de la fuerza y de la masa muscular. Eso implica de que nutricionalmente se nos van a aumentar los requerimientos. Y es algo natural. Si tú empiezas a hacer actividad física regular o de actividad física ya ejercicio con una planificación y con unos objetivos, tienen que cambiar sus requerimientos nutricionales. Usted no puede seguir comiendo lo mismo que cuando no hacía la actividad de soporte, porque empieza su cuerpo a tener unos requerimientos diferentes y a sufrir si usted no los ajusta, ¿sí? Hay un incremento en la resistencia muscular, hay una ganancia de flexibilidad, hay un mejoramiento o cambio, un reacomodo de la composición corporal, ¿sí? Se incrementa la capacidad física, se disminuye el riesgo de lesiones y disminuyen todos los temas emocionales y mentales relacionados con ansiedad y depresión. Y algo muy importante es que aumenta la sensación de bienestar. Todos estos son los efectos del ejercicio en nuestro cuerpo. Entonces, muchos de esos van de la mano con el ajuste a los requerimientos nutricionales que se necesitan. La actividad física, pues es cualquier movimiento corporal que yo hago con la finalidad de gastar energía. Entonces, las personas que no son deportistas, pero que todos los días salen, caminan, todas las personas que hacen una actividad física por el tiempo que lo consideran, idealmente mayor de 30 minutos para que sea efectiva, y que realmente entienden de que así como debo yo mirar la parte nutricional para enfocarme en una nutrición más saludable, tengo que hacer actividad física. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Los músculos, las articulaciones, los huesos están hechas para facilitar el movimiento y eso requiere actividad. Cuando usted no hace uso de su cuerpo, pues va entrando en ciertos daños y ciertas situaciones que se pueden producir por la inactividad. Y lo peor de todo, el sedentarismo, que ya no es una enfermedad. El sedentarismo es una condición, pero sí es el primer paso para llegar usted al sobrepeso y a la obesidad. Y el ejercicio físico, que ya es cuando usted tiene una actividad física planificada, estructurada, repetitiva, con un objetivo y con unas metas, ¿sí? Y que usted frecuentemente está midiendo cómo es el mejoramiento de cada uno de los componentes de su actitud física. El deportista está enfocado en mejorar su velocidad, en mejorar su flexibilidad, en mejorar su fuerza para poder lograr los objetivos. Pero de esto tiene que ir de la mano con unos ajustes en su vida personal, en su vida laboral y lo más importante, en su nutrición. Para poder lograr las metas necesita ajustar la nutrición. El entrenamiento pues, es el conjunto de métodos utilizados para el desarrollo de las cualidades físicas, fisiológicas, técnicas, etc. Este entrenamiento debe tener una planificación y dentro de esa planificación tener unas etapas, ¿sí? Del desarrollo del entrenamiento en donde debe ir de la mano ajustes nutricionales también. Es muy diferente que una persona en un plan de entrenamiento esté en una etapa de competencia, en una etapa inicial de planificación del ejercicio, en donde los requerimientos van a ser diferentes, en donde la alimentación debe ser diferente. Entonces, esto debe ir de la mano y debe planificarse entre el nutricionista y el entrenador o el preparador físico o el líder deportivo que tiene cada uno para que los resultados sean óptimos. El ejercicio, pues, puede ser de dos tipos. Todos sabemos el ejercicio aeróbico, el ejercicio anaeróbico. Esto por las condiciones en que se realiza. El aeróbico, pues, es en presencia de oxígeno, en donde generalmente son ejercicios de larga duración y de baja intensidad, como cuando yo salgo a caminar, salgo a trotar despacio, o cuando voy a montar bicicleta, o cuando hago algún tipo de ejercicio que no me demanda una intensidad muy, muy grande. ¿Por qué es importante esto? Porque la alimentación hay que
enfocarla al tipo de ejercicio que yo hago. Es muy diferente a que una persona haga ejercicio anaeróbico, en donde son ejercicios de corta duración y de alta intensidad, por ejemplo, las pesas, por ejemplo, los saltos, por ejemplo, la gimnasia, son ejercicios explosivos, en donde los sustratos para poder hacer ese ejercicio cambian. Aquí en el ejercicio aeróbico, generalmente la glucosa y los lípidos, lo que va a mantener la producción de energía por largo rato. Pero en este tipo de ejercicio anaeróbico hay otros sustratos, como la fosfocreatina y el glucógeno, que gastan energía en grandes cantidades y que están disponibles por otras rutas metabólicas. Entonces, el tipo de ejercicio es importante para definir la nutrición que tiene esa persona. Y este cuadrito que a muchos nos cuesta mucho trabajo entender, pero esto pues son básicamente las fuentes energéticas, ¿sí? Entonces, el ejercicio explosivo de alta intensidad aquí, pero de corta duración, como un pique, como un salto o como una carrera de corta velocidad, por ejemplo, los 100 metros planos, en donde usted hace un esfuerzo gigantesco, pues aquí se van a requerir unos sustratos energéticos de muy rápida adquisición, pero que tienen muy corta duración, y en ese caso entonces está la creatina, la fosfocreatina, que es lo que se guarda en el músculo como principal sustrato. Hay que empezar a entender que estas personas que practican este tipo de modalidades deportivas, la gimnasia, las pesas, el atletismo de cortas distancias, deben enfocarse en la consecución de creatina y de glucógeno para poder tener mejores resultados. Luego viene esta fuente energética que es muy explosiva y muy grande, pero que dura poco tiempo, que es la que utiliza el glucógeno. Esta sería los ejercicios anaeróbicos de producción láctica, ¿sí? El glucógeno se guarda en el músculo en unas cantidades, el otro puede que esté circulante, pero la gran cantidad está en el hígado. Este glucógeno se activa en ejercicios de alta intensidad, pero la duración de su efecto es corto en el tiempo, casi que de minutos. Hay unas vías metabólicas para la producción de glucógeno y también la producción de ácido láctico. Y esta vía metabólica tiene como efecto secundario la producción de ácido láctico como residuo del metabolismo, con el problemita de que el ácido láctico tiene unos efectos negativos que cuando pasa a determinado valor empieza a acumularse y empieza a tener efectos de fatiga y de cansancio para el deportista. Por lo tanto, los deportistas tienen que adaptar su cuerpo a que esta fuente energética y metabólica se pueda optimizar de la mejor forma y se pueda aclarar este ácido láctico para poder evitar fatiga. Y luego viene el sistema aeróbico, que depende de los carbohidratos y los lípidos, que este sí, aunque se activa un poco más lentamente, tiene la ventaja de que da muchísima energía y por muy largo rato. Entonces, por eso vemos carreras de maratón o ultramaratón que pueden durar horas. ¿Y la persona de dónde saca energía? Pues de el metabolismo de la glucosa y los lípidos que le dan energía a largo rato. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la nutrición deportiva? Pues lograr que se consuma una cantidad suficiente de energía para mantener el balance óptimo, positivo, para que el deportista tenga energía de dónde agarrar a la hora de hacer la actividad física. Que se consuman las cantidades adecuadas de macro y micronutrientes, ¿sí? Para calculadas según los requerimientos de ese deportista, ¿sí? Y que sean suficientes para ayudarle en su proceso deportivo. Mantener un estado óptimo de hidratación. Mire, esto sí que es importante. Hay gente que se le olvida hidratar, se le olvida tomar agua, electrolitos, minerales. Y esto es vital para poder tener óptimo todos los procesos metabólicos. Lograr una dieta de entrenamiento, de competencia y de poscompetencia que le permita al deportista rendir en sus máximas posibilidades. Entonces, no es la misma dieta siempre. La dieta varía dependiendo, pues, de los tiempos de entrenamiento que tenga el deportista. Entonces, tenemos que en la preparación general específica, en la competencia y en la poscompetencia, siempre debe ir de la mano
el entrenador, el orientador físico con el nutricionista, porque si no nos quedamos cortos. Resulta que en la planificación deportiva hay etapas en donde la exigencia para poder lograr las metas antes de la competencia en el deportista son altísimas. Y si allí no se hacen ajustes nutricionales, pues no va a tener cómo lograr esas metas y por lo tanto en el momento de la competencia pues no vamos a lograr los objetivos. Lo mismo en el periodo de transición, después de esas competencias también deben haber unas recomendaciones muy importantes para poder de que se recuperen los depósitos de energía en el organismo. Entonces, como les decía, cada deportista es diferente por la práctica, por la modalidad deportiva que practica, por sus condiciones físicas y por su metabolismo. El metabolismo de todos varía en el tiempo. Por eso todos nos vamos como volviendo barrigones después de los 40 años, en general. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va cambiando su metabolismo. En los primeros 10 años de vida el metabolismo es altísimo, casi que un niño puede comer y comer y comer dulce y todo eso lo quema y por la noche sigue brincando. Entre los 10 y los 20 años el metabolismo es alto, pero está direccionado a la producción, a crecer, a producir músculo, a producir hueso. Entre los 30 y los 40, 45 años hay un metabolismo como quieto, como sin mucha variabilidad. Pero después de los 45 hay un enlentecimiento del metabolismo y eso hace de que tendamos a acumular mayores reservas de energía. Por lo tanto, los que no tienen unos estilos de vida saludables, pues van a aumentar de peso y van a empezar a tener problemas por ello. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder enfocar las recomendaciones nutricionales del deportista es el cálculo de la composición corporal. Y allí hay muchas técnicas, entonces lo podemos hacer a través de una antropometría o lo podemos hacer a través de todas estas técnicas nuevas que hay para el cálculo de la composición corporal. El último es que necesitamos conocer cuánto es el porcentaje de grasa que tiene ese deportista, cuánto es el porcentaje de músculo, de hueso y residual. Y con estos 4 datos ya enfocamos cómo está y hacia qué hay que intervenir. Entonces hay tablas por todo lado que nos van diciendo que dependiendo del sexo y dependiendo de la edad, en este caso, por ejemplo, los hombres entre los 20 y los 39 años, se espera que tengan un porcentaje de grasa corporal entre el 8 y el 20% aproximadamente. Y cuando ya llegamos entre los 60 y los 70 años, 80 años, pues ya ese porcentaje de grasa corporal va cambiando porque nuestro metabolismo cambia y ya vamos entre el 12 y casi que el 25%. Las mujeres a diferentes edades siempre tienen un porcentaje de grasa mayor, ¿no? Entre los 20 y los 39 años pueden tener inclusive entre el 20 y casi el 32% de grasa corporal. Entonces es importante conocer y casarse con un instrumento. O sea, ustedes busquen cuál es el instrumento que más fácil se entiende y que más fácil les ayuda para calcular la composición corporal y adopten ese para sus actividades. Y ese aplíquenlo a cada deportista. En esto no se puede hacer una regla para todos. También hay que calcular la tasa metabólica basal. Y para calcular la tasa metabólica basal, la tasa metabólica basal nos va a dar la cantidad de energía mínima que necesita esa persona. Entonces, para poder vivir. Entonces, aquí está la fórmula de Harris y Bennett, que pues es una fórmula que se ha utilizado durante mucho tiempo, en el cual pues calcula el metabolismo basal con base en unas constantes que se afectan por el peso, por la altura y por la edad, y finalmente le dice a usted cuántas son la cantidad de kilocalorías que requiere esta persona para mantener su metabolismo basal. A esto le tenemos que sumar el cálculo por actividad realizada. Entonces también hay muchas, simplemente un ejemplo, hay muchas tablas que te calculan esa persona según las actividades ligeras, moderadas o altas que tenga en el día, según el tiempo que le dedica a esas actividades, cuántas kilocalorías adicionales de energía necesita. Y aquí hay unas tablas muy particulares por deportes. Entonces, si una persona practica un deporte, el ciclismo, y practica ciclismo tantas veces a la semana, y los entrenamientos son de tanto tiempo, entonces, ¿cuánta energía adicional requiere para que la suma de esto más la
el metabolismo basal nos dé unos requerimientos finales de energía en esa persona. Entonces, normalmente una persona que hace actividad física diaria sin ser deportista, que va al trabajo, que duerme más o menos 8 horas, que ve televisión y que hace X o Y actividades, tiene más o menos unos requerimientos cercanos a entre 2.400 y 2.800 kilocalorías de energía al día. Pero cuando yo ya hago un deporte y con determinado tipo de intensidad, esos requerimientos pueden subir muchísimo. Y pueden subir 500, pueden subir 700 o hasta 1.000 kilocalorías. Hace un tiempo veíamos un video en la universidad de Michael Phelps. ¿Se acuerda de Michael Phelps? El nadador que ganó múltiples medallas de oro en mundiales, un nadador que ganó como 9 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, y empezaban a mirar cuáles eran sus requerimientos diarios de energía. Pues esta persona consumía alrededor de 7.000, requería alrededor de 7.000 kilocalorías diarias, porque tenía unos entrenamientos cercanos a 6 o 7 horas en la piscina. ¿Eso qué hacía? De que él tenía que tener un consumo de energía a través de los alimentos cercanos a los 7.000. Y entonces le organizaban periodos de transición entre el entrenamiento en donde comía pasta o donde comía alimentos que le daban una cantidad importante de energía, y así se mantenía para los entrenamientos. En esta tabla, por ejemplo, vamos a mirar este ejemplo para los deportes de fuerza. Aquí están los requerimientos cuando se está en entrenamiento, en postcompetencia, en competencia o en regeneración. ¿Cuántos son los porcentajes que se requieren de carbohidratos, de lípidos o de proteínas? Asimismo, para el resto de deportes. Y así como esta tabla, hay muchas, pero les recomiendo que se casen con una, que les pueda a ustedes, dependiendo de la actividad deportiva que realizan o que orientan, poder tener clasificado esto de la mejor forma. Por ejemplo, en el caso de la fuerza, mire que las cantidades de proteína son importantes, alrededor del 15 al 20% del consumo diario de energía. El 17% cuando estamos en regeneración debe ser de proteína, y lo mismo va cambiando las cantidades de carbohidratos y de lípidos para estas modalidades deportivas, ¿sí? Los deportes de resistencia, en el proceso de entrenamiento, miren la gran cantidad de proteína, de porcentaje de proteína en la dieta que requiere, porque se necesita tener músculo disponible para poder lograr las metas durante el entrenamiento, ¿sí? Como esto ya se logra aquí, entonces en la competencia se ajusta un poco y se busca recuperar esa cantidad de proteína muscular en la etapa de regeneración, ¿sí? Como recomendaciones en cada uno de los macronutrientes, en el tema de carbohidratos, pues básicamente se debe tratar de aumentar la reserva de glucógeno en los ejercicios prolongados, cuando se tengan actividades por más de 75 a 90 minutos. Por eso es importantísimo de que durante el ejercicio el deportista ingiera algún tipo de nutriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues el que pueda llevarse un sandwichito partidito a la mitad, envueltico en el bolsillo, pues mejor. Y si no, pues se buscan todos estos elementos que actualmente se consiguen, como son las barras, los geles, las bebidas de aminoácidos, etcétera. Pero sí es importante el influjo permanente durante el ejercicio. Se debe satisfacer las necesidades energéticas dependiendo de la intensidad del ejercicio, y cuando se pasa de determinado tiempo ya es importante alimentarse, así se continúa haciendo la actividad física. Importante que si no se consumen carbohidratos durante la actividad prolongada, pues se puede caer en periodos de fatiga, y la fatiga pues afecta el rendimiento del deportista y se puede tirar toda una planificación que se tenía de meses atrás, ¿sí? Frente al requerimiento de lípidos, pues es importante que estos se activan, el metabolismo de los lípidos en el organismo se activa por todos los estímulos nerviosos, metabólicos y hormonales que se producen durante la actividad física. Cuando yo empiezo a hacer actividad física y me exijo en tiempo y en intensidad, el sistema nervioso autónomo empieza a liberar grandes cantidades de adrenalina y de noradrenalina para mantener la frecuencia cardíaca, para mantener la presión arterial, y esto también lo que hace es aumentar la lipólisis. Por eso
siempre se habla de que después de 35 minutos aproximadamente de actividad física constante, puede ser de baja intensidad o de una intensidad moderada, se activa la lipólisis y empezamos a quemar grasa. Antes, en esos 30 minutos iniciales, pues nos mantenemos con energía que está en el músculo, que está circulante, o energía que el hígado empieza a liberar a través de glucosa, desbaratando el glucógeno que está en el hígado y proveyendo de glucosa a nuestras células. Después de los 35 minutos, si esa actividad continúa, pues empezamos a quemar grasa. Entonces es importante para las recomendaciones para estos deportistas que tienen porcentajes de grasa por encima del esperado, hacer este tipo de ejercicio aeróbico para ajustarse. Tengan en cuenta de que cada 500 miligramos de grasa acumulada en el organismo puede tener hasta 9.000 kilocalorías. Entonces, si yo le calculo a un deportista que está empezando, que puede tener, por ejemplo, 5 kilos en exceso de grasa por porcentaje de grasa corporal, que hay que bajarlos para lograr ajustarse al porcentaje ideal, pues esta persona puede tener 5 kilos, son 10, son 5.000 miligramos, 5 por 9, son 45, puede tener 45.000 kilocalorías disponibles en su cuerpo para ser quemadas. Y en un entrenamiento de más o menos 45 minutos de trote a baja intensidad, usted máximo puede quemar 700 kilocalorías. Entonces dígame, ¿cuándo esa persona, si no modifica su dieta, va a quemar toda esa grasa que tiene? Por eso es muy importante que para reducir de peso siempre hay que combinar algún ajuste nutricional con la actividad física, siendo efectivo más el ajuste nutricional. Casi que el 70% de las metas para reducción de peso están dadas es por los ajustes nutricionales, más no por la actividad física. Pero la combinación de los dos sí da unos mejores resultados. En cuanto a proteínas, pues obviamente se requieren mucho más en el entrenamiento de fuerza. Los aminoácidos, específicamente este que llama la alanina. La alanina es uno de los aminoácidos más cruciales para el deportista porque es uno de los principales formadores de tejido y de los que mantienen el tejido muscular. Entonces es importante el consumo de carnes y en algún momento, si se puede, vienen ya compuestos de aminoácidos aromáticos, los cuales contienen grandes cantidades de glutamina y de alanina que ayudan, ¿no? Ayudan al mantenimiento óptimo de las proteínas en el organismo, ¿sí? Importante que los minerales también se tengan en cuenta, el calcio, el hierro, se deben reponer las pérdidas. ¿Y cómo se reponen los minerales? Pues básicamente con el consumo de frutas, verduras y importante que durante y después de la competencia, pues a través de bebidas, bebidas que son ricas en este tipo de sustancias para reponer lo que por el sudor se elimina. Nosotros podemos deshidratarnos, ¿sí? Si no manejamos adecuadamente los niveles de agua en el entrenamiento de un deportista. Acuérdense que hasta el 70% del agua de los músculos, el 70% del volumen del músculo es agua y el 60% de la masa corporal es agua también. El agua está distribuida en todos los tejidos dentro y fuera de las células. Y cuando llevamos el cuerpo a actividades de ejercicio intenso, la transpiración lo que busca es disipar el calor que se produce por el metabolismo muscular, el metabolismo celular, produce calor y ese calor hay que irradiarlo y hay que mandarlo al exterior y una de las formas es a través de la evaporación por la transpiración. Pero ¿qué pasa? Que ahí estamos perdiendo líquido, se pueden perder entre 2 y 3 líquidos de agua por hora y ese líquido no va solo, ese líquido va con minerales, va con sodio, va con potasio, va con cloro y hay que reponerlo, por los cuales es muy importante el uso de soluciones o hidratantes glucoelectrolíticas, o sea, con algo de azúcar y con electrolitos, especialmente los 3 más importantes que son el sodio, el potasio y el cloro. Hay soluciones que llaman hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. En el caso del deporte, las más recomendadas son las isotónicas. ¿Qué quieren decir las isotónicas? Que tienen la misma osmolaridad que el plasma de la sangre. Entonces, la misma cantidad de cloro, la misma cantidad de potasio y de cloro que tiene la sangre.
para poder que nivelen las cantidades que se pierden por el sudor. Cuando yo consumo bebidas que no son electrolíticas, por ejemplo, con todo respeto para las personas que les gusta hidratarse con agua de panela, que porque tiene gran cantidad de azúcar, sí tiene gran cantidad de azúcar y sirve, pero ¿es azúcar de qué tipo? Son azúcares simples. Y esos azúcares simples lo que van a producir es que rápidamente se absorben y rápidamente desaparecen. O sea que realmente energía a largo plazo no le va a dar. Y fuera de eso no tiene electrolitos. Entonces, como no tiene electrolitos, vas a desequilibrar toda tu osmolaridad por no reponerlos. Entonces, la agua de panela, la gaseosa y todo. El agua sola tampoco es un buen hidratante, sí en las fases iniciales de la actividad física, pero después de más o menos 30 minutos de actividad física, lo ideal es que repongamos con líquidos con electrolitos. En este caso hay muchos comerciales, el Gatorade, o uno lo puede preparar, simplemente tú puedes preparar un suero casero que para que mejore un poco el sabor le podemos colocar un poco de limón, o lo puede uno mismo preparar, que es 1 litro de agua, 2 cucharadas de azúcar, media cucharadita de sal, unas pizquitas de limón, y lo revolvemos, y eso lo que hace es convertir una solución de agua solita en una solución isotónica. El sodio de la sal te va a ayudar con el sodio del cloro que trae la sal y el potasio en alguna cantidad que viene en el azúcar. Entonces sirve. Además que el azúcar te da algo de glucosa. Entonces nunca tomar agua sola. Siempre tratar de buscar bebidas que te hidraten y te recuperen los minerales perdidos. Entonces, como para consolidar, tenemos de que en la pirámide del deportista tenemos que la hidratación es vital, muchísima agua antes, durante y después de la actividad física. Hay pirámides como estas que te dicen cuánta agua consumir. Generalmente se deben consumir entre 250 y 500 mililitros antes del entrenamiento. Se debe empezar a consumir agua desde los 20 minutos después de empezar el entrenamiento, más o menos 200 mililitros cada 20 minutos. Y después del entrenamiento, algunas líneas dicen que uno se pesa y según la diferencia del peso antes del entrenamiento y después del entrenamiento, asimismo, hay tablas para saber cuánta agua consumo o simplemente consumir entre 500 y 700 o 750 mililitros de agua en el post-ejercicio. La dieta idealmente debe ser en base a carbohidratos y en carbohidratos complejos, ¿sí? Polisacáridos, no refinados, no refinados ni simples, sino polisacáridos. Debemos consumir grandes cantidades. Cuando yo digo grandes cantidades son 3 o 4 porciones de fruta al día, que es una porción de fruta, es una manzana, es un banano. Hay que consumir entre 3 y 4 porciones de fruta al día para tener unos niveles óptimos de vitaminas y de algunos minerales que traen ellas. Y se debe consumir en cada dieta, o sea, desayuno, almuerzo y comida, en cada plato, verduras, porque son importantísimos los minerales y la proteína vegetal que hay en estos elementos. La carne, la proteína de la carne, la proteína de la leche, se debe consumir en determinadas cantidades, generalmente 2 porciones en el día, y una pequeña cantidad de aceites, e idealmente aceites insaturados, no saturados. Y en muy poca cantidad lo que son azúcares refinados. Se recomienda el uso de suplementos. En muchas publicaciones que he leído, siempre recomiendan que el deportista, aparte de su buena nutrición, es muy importante que tenga una suplementación adicional. O sea, que consuma un multivitamínico para que le ayude a mantener unos niveles óptimos de esos minerales pequeños, esos oligoelementos que no se adquieren fácilmente por la nutrición. También hay algunos agentes ergogénicos que se pueden recomendar. Acuérdense que la ergogenia es la producción de energía por otras vías del metabolismo, que no se considera ni dopaje ni sustancias prohibidas, son sustancias naturales. Entonces, dentro de estos tenemos inclusive la creatina, tenemos la carnitina, tenemos el piruvato, como aminoácidos en algunos casos tenemos la arginina, el aspartato, como lípidos y vitaminas tenemos la lecitina, el ácido linoleico, la cafeína y alguna cantidad de sustancias que
desde el punto de vista ergogenia, dan al organismo una energía adicional. Por ejemplo, la creatina aumenta muchísimo el rendimiento y sirve mucho para los deportistas que practican deportes de corta duración. Entonces hay suplementos de fosfocreatina que ayudan a tener esa fuerza explosiva inicial que se necesita para las carreras, para los saltos y para la gimnasia. Entonces es importante referenciarse de su uso, aprender cómo, en qué cantidad, cuándo se usa, ¿sí? Y de pronto ir vinculando esta serie de recomendaciones a su actividad deportiva. La L-carnitina, que ha sido muy estudiada, algunos muestran beneficios, otros no. Generalmente es un componente que está dentro de los quemadores de grasa, porque aumenta un poco la temperatura corporal. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que tiene un efecto positivo en determinadas concentraciones, pero después de determinadas concentraciones ya ese efecto desaparece y se da un efecto de acostumbramiento. En algunos casos también se puede considerar algo de dopaje para determinados deportes. La taurina, que es un aminoácido, es componente inclusive de algunas bebidas energéticas, también puede tener de pronto algún tipo de efecto ergogénico para mejorar la concentración, porque es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, este tipo de sustancias usadas de una manera responsable, de una manera instruida, que cuando usted vaya a comer algo o vaya a tomar algo, usted previamente haya leído qué pasa con esos componentes, qué efectos secundarios puede tener, utilizadas de esa forma pueden ser una fuente adicional de energía importante para determinados tipos de deporte. Ahora se encuentran barras, se encuentran bebidas energizantes y se encuentran diferentes productos para utilizar inclusive durante el entrenamiento, ¿sí? Bueno, pues a ver, esto era lo que tenía yo para comentarles. De verdad traté de consolidar, casi 2 horas hablando. Traté de resumir muchos conceptos generales y muy particulares sobre la nutrición y darles algún tipo de recomendación general porque en el tema nutricional nada se puede estandarizar. La nutrición es muy individualizada. Cada persona tiene unas condiciones específicas que afectan los resultados. Por lo tanto, esto simplemente es un panorama general de lo que son recomendaciones de la nutrición enfocada al deporte y de la nutrición en general. Espero pues que haya sido claro y no sé si alguien tiene alguna pregunta, una recomendación, una sugerencia. Voy a dejar de